Rodolfo. La misma pregunta para el profesor Asunción Cano. ¿Cómo fue el inicio de su trabajo en botánica y qué lo motivó a continuar en el estudio de la botánica? Profesor, lo escuchamos. Profesor, tiene apagado el micro, por favor. Bueno, gracias. Decía, gracias José Luis por organizar este conversatorio. Todo el que ha intentado hacer un evento sabe lo que significa y la angustia hasta el final, ¿no? De si habrá invitados o no habrá invitados. Entonces, saludo a todos los que están en número muy considerable. Gracias por estar. Como dice Rodolfo, no es difícil fijar un motivo. Yo podría decir, en mi currículum no está que yo soy del departamento de Ancash, de la provincia de Guayas, de Pueblo Libre, ¿no? Entonces, probablemente el hecho de estar desde tu nacimiento en contacto con la naturaleza puede haber guiado, digamos, tu vocación, ¿no? Estudié en San Marcos, bueno, antes de ingresar a San Marcos, incluso quise ser molinero, ¿no? Tuve un hermano que estudió en la Universidad de la Molina, y por ahí me presenté, para que vean cómo estuve un poco desubicado, yo postulé a ingeniería pesquera, ¿no? Pero felizmente no ingresé. Entonces, un amigo me dice, oye, vamos a postular a San Marcos. No la hago, sí la haces, y total que postulé, y como dicen, una agarré. Entonces, ya cuando estábamos avanzando en la carrera, otro colega, Pedro Chimoy, dice, oye, el doctor José Gómez tiene un laboratorio, hay que pedir que las prácticas. Fuimos al doctor Gómez, nos recibió muy bien. Entonces, como dice Rodolfo, el momento es qué encuentras, ¿no? Estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Entonces, a partir de allí, ya inclusive me inicié en la docencia como ayudante de práctica, ¿no? A tal punto que en la actualidad soy uno de los profesores más antiguos, con ya casi 43 años de servicio. Entonces, culminando la carrera con el doctor Gómez, inclusive el doctor Gómez aquella época hacía risotto, ¿no? Entonces, mi primer viaje al extranjero fue en julio de 1980 a Porto Alegre, Brasil, para hacer un curso de rizología, ¿no? Estuve mes y medio en Brasil, en Río Grande do Sul, y regresando con toda la capacitación, como que el proyecto no despegaba, ¿no? Estaba en el museo, lavando las botellitas, etcétera. Entonces comencé a ir al laboratorio de la doctora Emma Serrati, que estaba allí, y al final me enganché, abandoné al doctor Gómez y me enganché con la doctora Serrati, que era paisana mía, chilena. Pues allí comenzó mi nexo con la botánica, ¿no? Primero, obviamente, ordenando y todo, y por aquellos tiempos se iniciaba en mi facultad las orientaciones, ¿no? Cuando ingresamos al programa académico de Ciencias Biológicas, con nosotros se inició las orientaciones, botánica, zoología, hidrobiología, microbiología y biología celular. Entonces, de frente fuimos a la orientación botánica y allí podría decirse que se definió mi vocación y mi relación con la botánica. Eso podría comentarles en este punto. Qué bueno. La siguiente pregunta para el profesor Asunción. Profesor, luego de que usted ya empieza a trabajar con la profesora Emma Serrate, ¿cómo es que así se apasiona por el estudio de las plantas? Es que conociendo a la doctora Serrate no había forma de no apasionarse, ¿no? Es decir, una de las grandes cualidades, aparte de gran científica que lo reconozco, a la doctora Serrate, era ese ímpetu por enseñar, ese ímpetu por averiguar lo nuestro. Es decir, era realmente una mamá, ¿no? Sus alumnos sentíamos sus hijos botánicos, entonces ella reforzó mucho la vocación, ¿no? Decía, tú eres ancashino, tienes que estudiar tu tierra, me decía. Y obviamente otro personaje importante que fue un hito en la botánica fue el doctor Ramón Ferreira. Tuvimos todavía la suerte de llevar cursos con el doctor Ferreira, uno de los últimos, inclusive una salida hasta Lomas de cerca de Lima. Entonces, obviamente, marcó. Cuando Ferreira nos hablaba de sus experiencias de haber sido alumno de Bauer, nosotros podíamos haber dicho, hemos sido alumnos de Ferreira, de Serrate, Tobar, Acleto, es decir, en esos tiempos lo que era la crema innata de la botánica peruana, ¿no? Es decir, eso marca importante.
Ustedes saben también pues, que San Marcos y el museo ha sido siempre un bastión en cuanto a estudios taxonómicos, ¿no? Excelente. Rodolfo, en la misma pregunta, ¿cómo es que empezaste a apasionarte por la botánica? Nos A ver, contaste que empezaste haciendo los sí, a ver, dibujos y de pronto, así, sí, empecé como dibujante, pero aquí cuando hablamos, digamos, la pasión por una ciencia, en realidad, eso a veces nace después, pero yo siempre he pensado que la necesidad de sobrevivir prima sobre la pasión, en realidad. Sí, a veces tenemos la suerte, digamos, bueno, de seguir, apasionarnos por una cosa y encontramos nuestro camino allí. Pero yo soy ingeniero forestal, entonces los forestales generalmente son conocidos por ir cortar palos, ¿no? Incluso nos dicen cortapalos. Y hay muy pocos, digamos, sí, que se van por el lado de conservación o el lado de botánica. Entonces, digamos, como dije, tuve la oportunidad, digamos, de seguir trabajando allí, ya sea en el herbario, haciendo dibujos, y, y entonces, como se dice, se le encuentra el gusto, ¿no? Y cada vez uno va buscando oportunidades en ese campo, ¿ves? Entonces, y ahí es cuando uno, bueno, sigue, busca más oportunidades, porque la verdad es que te puede gustar mucho hacer botánica, pero si no hay oportunidades, si no las buscas y las encuentras, es bien difícil. Eh, la botánica no es una ciencia que, como administración de empresas, que montas tu negocio y empiezas a hacer dinero. La botánica es una cosa que tiene que gustarte para continuar ahí. Eso significa sacrificios, digamos, de uno mismo. A veces, yo recuerdo, incluso para a veces hacer un dibujo, y yo tenía que buscar la tinta china. No, yo recuerdo una vez, sí, para continuar el dibujo. Yo una vez me acuerdo de uno de mis profesores que me estaba empleando para hacer dibujos. Entonces había tenido un estuche de Rotrins, esas plumillas que eran carísimas, carísimas. Yo era un estudiante pobre y era imposible de comprarme un Rotring. Entonces la caja de Rotrins había estado no sé cuánto tiempo guardado, no lo lavaron y lo habían puesto, estaba muy, muy pegado, no había manera. Entonces, bueno, yo dije, alcohol, silol, gasolina, son solventes, listo. Entonces encontré silol en el laboratorio de botánica y lo metí las plumillas y se quedaron puros fierritos. Todo el plástico se deshizo. Era, sí, era para matarse de risa, pero también era cómo doy cuenta de eso, ¿no? Entonces ya, claro, bueno, era parte del aprendizaje. sí, uno aprende de nunca poner las plumillas ¿cómo se llama? En un disolvente, ¿no? Porque todo el plástico se disuelve. Pero como digo, estuve la oportunidad bueno, busqué oportunidades en realidad para continuar haciendo lo que hago. Sí. Gracias. Excelente. Mm. Pregunta 3 para Rodolfo Vázquez. ¿Quiénes fueron sus referentes para iniciarse en la investigación? ¿Y A qué ver, fue lo que les motivó de cada uno de ellos? O sea, ¿quiénes son las referencias que a ti te motivaron, ¿no? ¿Y qué te ya. motivó de ellos? Bueno, fíjese, hablando de eso, yo estudié ingeniería forestal y mis cursos de botánica fueron muy, digamos, muy someros, muy rápidos. Entonces, llegué a la facultad con un conocimiento bastante bajo, o básico, por decirlo, de lo que es morfología y algo de taxonomía, y llevé, no sé, 2 o 3 cursos de dendrología. Entonces, pues me hablaban de todas las cortezas y las formas de hojas, pero yo había aprendido en botánica sistemática a hacer disecciones de flores. Entonces allí era un poquito complicado. Entonces yo no tuve la suerte de tener un referente botánico formal, o sea, un profesor, un académico que, bueno, que me dijera, ah, sí, hay que trabajar con plantas. Sin embargo, por mi facilidad con el dibujo, entonces tuve una buena oportunidad con la doctora Marina Bendayan, que era profesora de botánica general,
Y ella era una excelente persona y siempre me motivó a, pues no me motivó a hacer taxonomía, pero sí me motivó por lo menos a la parte, digamos, de botánica general, hacer disecciones y tal cosa. Y como yo dibujaba, me dio la oportunidad de ilustrar una guía que ella estaba haciendo. Y era sumamente difícil. Ahora las cosas son bien fáciles. Incluso uno puede, si tiene habilidades, puede hacer sus dibujos en el computador. No, yo hacía mis dibujos. Ya tal vez los jóvenes que están escuchando no conocen el stencil, pero yo sé que Asunción sabe qué es el stencil. No sé si José Luis lo conoces, pero Sí, sí, yo sí. hacía, sí, ok. Yo hice esos dibujos, esa ilustración, como 180 dibujos de cortes de tallos, de hojas, de células, hacía en stencil con un punzón. Entonces, donde se te dañaba toda la stencil. Entonces era, pero bueno, logré hacerlo. Y luego conocí a Franklin Ayala, que es conocido por todos nosotros, que acababa de llegar de los Estados Unidos de hacer la maestría. Y él me dio la primera oportunidad de hacer ya dibujos científicos, porque él estuvo haciendo su tesis en Dioscoriáceas y yo hice los dibujos para la tesis. Y fue fantástico conocerlo a él. Y él tenía, digamos, una personalidad bastante, bueno, tiene, está vivo todavía, tiene una personalidad bastante fuerte y las cosas se tenían que hacer como deben ser. Entonces, eso fue bastante bueno para mí porque fue una buena guía, ¿verdad? Desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista de formar personalidad. Eh, y después él también me dio la oportunidad. En esos tiempos, 1977, se inauguraba el herbario, 12 de noviembre de 77, se inauguraba el herbario de la MAS en Iquitos. Y yo, bueno, como estaba colaborando con el doctor Franklin Ayala, entonces él me dijo, bueno, véngase para acá, le vamos a dar una beca, para una media beca estudiantil. Y yo de ahí para adelante fui como lo que se dice el hazlo todo en el AMAS. Sí, desde barrer hasta desde barrer todo el herbario, desde barrer, limpiar los armarios, limpiar las plantitas y registrar las plantas, porque en aquel tiempo no había bases de datos, teníamos un registro de como creo que 1 metro de largo, un cuaderno, y ahí registrábamos campo por campo, los 20 o 30 campos que contienen las etiquetas, ¿no? Entonces eso era parte de mi trabajo. Y eso realmente me motivó, me abrió las puertas, digamos, a ver las plantas de otra manera. Ya no tanto como dibujante, ¿no? Sino a ver ya que los nombres científicos me gustaba, aquí, ¿por qué es que se llama esta planta este nombre? ¿Por qué se llama lo otro? Me acuerdo que nos hacíamos bromas todavía con los chicos, como había el género Ciparuna, Ciparunaceae, entonces ahí decía, Cocona, la familia Coconácea, esas cosas, ¿no? Era parte de la broma, pero y eso me abrió bastante, digamos, el campo a saber qué más quería hacer para el futuro. Luego hice unas prácticas preprofesionales con el doctor Rodolf Spischer y un suizo que excelente, me ayudó muchísimo, me enseñó mucho de los caracteres, de lo que no había aprendido mucho en mi universidad. Me ayudó mucho a trabajar con las cortezas, tipos de corteza de los árboles, tipos de fustes y esas cosas, porque él hizo trabajos de dendrología. Y más adelante ya realmente que consolidó, digamos, a lo que yo vengo haciendo es al Gentry, que yo salí al campo primero, como yo siempre dije, nosotros siempre decimos, al primero que se va del carga mochila, ¿no? Vamos, no importa, voy al campo, quiero ir al campo, no importa, le cargo la mochila, listo. Claro, necesariamente no vas a cargar la mochila, pero sí vas a cargar las bolsas de planta, la tijera, el subidor, bueno. Pero eso fue un excelente para mí, el 77, como que me marcó ya para continuar para adelante hasta que el 80 empecé a trabajar ya más cerca de él y hasta ahora sigo haciendo lo que yo aprendí de estos profesores. Gracias. Excelente. La misma pregunta para el profesor Asunción Cano. ¿Quiénes fueron sus referentes para iniciarse en la investigación botánica y qué fue lo que le motivó de cada uno de ellos? Creo que ya le mencioné las tres primeras personas, ¿no? Ya, Ujú.
Debo agradecer siempre al doctor José Gómez el haberme hecho ingresar a la docencia, ¿no? Porque, como les digo, mi primer contrato desde marzo de 1900, miren, cuánto tiempo, ¿no? Entonces, de él, confianza que recibí y de buenas a primeras me convertí en profesor de práctica, ¿no? Me hacía 3 grupos de práctica de botánica general, ¿no? Entonces, eso, ahí entendí, por ejemplo, lo que ahora decimos mucho, ¿no? Para enseñar tienes que aprender, o en el momento que tú realmente sabes que has aprendido es cuando puedes enseñar. Eso fue muy importante en mi formación docente, ¿no? Entonces, doctor Gómez, puedo agradecer que me formó como docente, me permitió pararme frente a una clase, a pesar de ser joven y hacer toda la clase. Y luego ya, como les digo, inclusive ya el doctor Serrate, su aspecto, digamos, su gran valoración del conocimiento ancestral, su amor por la botánica también mucho. El doctor Ferreira, que en esos tiempos era pues el referente principal, decía el padre de la botánica peruana. El doctor Oscar Tobar, que muchos conocemos en la agrostología, ¿no? Después, por ejemplo, la doctora Magda Chanco en las farmacias apoyó mucho también, fue mi asesora de maestría. Ya después, por ejemplo, personas que ya más de la generación que apoyaron mucho, está el doctor Nis Valencia y la doctora Irma Franque, ¿no? Ellos fueron los profesores de ecología con quienes, en el apoyo de su trabajo de tesis, fuimos muchísimo a campo, ¿no? Y como dice Rodolfo, participábamos de todo, ¿no? Llevando al bosque de Zárate, los innumerables viajes al bosque de Zárate, que para los que no son de Lima es un bosque muy cercano acá a la ciudad, en la provincia de Huarochirí. Entonces, comenzamos a ir y con ellos hemos caminado mucho, entonces a ellos puedo agradecerles, por ejemplo, esa constancia de ir, ¿no? Mes a mes, año a año, hacer monitoreos y ser constante, sacrificado, ¿no? Porque yo siempre, como se dan las tesis de posgrado acá en esos tiempos, y creo muchas veces ahora, todo se hacía con el dinero de uno mismo, ¿no? No habían grandes proyectos que financiaban. Entonces, sí, entonces, ellas, digamos, esas serían las personas que afianzaron en mí el interés en cuanto al estudio de la botánica. Bien. Profesor Asunción, ¿cuál es la importancia de tener especialistas en botánica? ¿Por qué es necesario formar botánicos en las universidades? Bueno, podríamos responder, ¿no? Es como tener un albañil para hacer un edificio, ¿no? Entonces, si el edificio es el conocimiento de la biodiversidad, el albañil es el botánico, ¿no? Entonces, si no hay buenos maestros, buenos albañiles, el conocimiento que se va a construir es endeble, ¿no? Es decir, dada nuestra diversidad, obviamente es difícil conocer que una persona, que un investigador conozca todos los grupos a detalle, ¿no? Entonces, especialistas diría, hay pocos, ¿no? Yo inclusive me considero más un generalista, yo me presento más como un estudiante de flora. Si bien digamos, he avanzado en el conocimiento de algunos grupos como Cariophyllaceae, últimamente Brassicaceae, que hemos estado trabajando con el doctor Alsheba, es importante, ¿no? Porque el especialista es el que tiene la autoridad taxonómica, el conocimiento sistemático para definir cuál es un taxón, cuál es una especie nueva. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros a veces no hemos valorado, ¿no? El especialista en diferentes grupos es de vital. Es una de las cosas que yo puedo, y que no se refleja en el CV, es eso, ¿no? Hemos intentado como docentes formar botánicos. Yo puedo decir que entre mis alumnos, mis primeros alumnos asesorados, está, por ejemplo, la doctora Mónica Aracati, ¿no? Que ahora es una de las autoridades en la biología molecular de plantas. Está José Roque. Entonces, así, hay gente, es una de las cosas que no se mide en el, ¿no? Yo diría, probablemente Rodolfo, como tú decías, organizando año esos cursos en Oxapampa, el impacto es enorme. Entonces, yo creo que especialistas, lamentablemente, no vamos a tener en todos los grupos porque es muy grande, pero hay que apuntar a los grupos donde
hay a mayor diversidad, mayor riqueza, o tal vez algunos grupos que pudieran estar en algún grado de amenaza y que no conozcamos bien. Entonces, es vital que hayan especialistas, pero obviamente es un proceso, ¿no? Nadie nace especialista de la noche a la mañana, ¿no? Generalmente el proceso, como comentábamos hace poco, creo que con Mónica en una charla, es, si ustedes docentes, hay algunos docentes acá, lo que es recomendable que a un estudiante no le va a decir, hazme la revisión del género Festuca, buenas a primera, no para una tesis de pregrado. Por lo menos dile, estúdiame las gramíneas de Oxapampa, ¿no? Luego, para la maestría, estúdiame el género Axonopus. Entonces, hay que dar de gradualidad. El especialista no se forma en un solo curso, ¿no? Yo creo que eso hay que tener muy en cuenta. Gracias. Bien, profesor. La misma pregunta para Rodolfo Vázquez. Sí, ¿Cuál es la importancia de sí, tener... Sí, especialistas en botánica, cierto. exacto. Bueno, en botánica mismo, o sea, bueno, como decía doctora Asunción, pues es sumamente importante porque si no, no construimos esto, lo que llamamos diversidad de plantas. No se va a poder construir si no tenemos gente que trabaje en botánica. Sin embargo, digamos, si queremos tener una especialidad en familias o géneros dentro de lo que es el reino, eh, esta especialidad nos da la oportunidad de conocer a mayor detalle, digamos, las especies. Y desde luego esto nos ayuda a mejorar la taxonomía del grupo. Eso es fundamental. Sin embargo, en nuestro país realmente ser especialista de un grupo es realmente un sueño. Es difícil porque uno no puede, digamos, dedicarse completamente a ser especialista en un grupo. Es muy difícil. Tiene que tener otro trabajo y a la par dedicarse al grupo que está trabajando. Entonces, hay una dificultad, digamos, ya sea en nuestras universidades u otras organizaciones e instituciones que hacen ciencia, que hacen botánica, es que no, es muy complicado de tener un especialista a tiempo completo. Y eso le resta, bastante le resta a un botánico, porque no puede. Y definitivamente una persona no puede conocer todos los grupos. Entonces, tiene que dedicarse a hacer algo dentro de sus límites, ¿no? Entonces, pero sí, es importante tener especialistas, pero es muy difícil para en nuestro país desarrollar, digamos, alguien que se dedique completamente, tiempo completo a una familia, a un género, es imposible. Nadie te emplea, nadie nos emplea para hacer eso. Sí. Um, Solo como cuestión de orden, por favor, Alex Zúñiga Guamán y el señor Raúl Espíritu, ¿podrían apagar su cámara para facilitar la entrevista? Solamente los ponentes, los profesor Asunción Cano y Rodolfo Vázquez deberían tener aprendidas las cámaras. Gracias. Siguiente pregunta para Rodolfo Vázquez. ¿Qué grupo de plantas recomendarías a los jóvenes para iniciarse en los estudios de plantas, como en botánica? Para mí, ¿no? Sí, Sí, yo creo que para aquellos que están empezando, que están pensando en dedicarse a la taxonomía de plantas, lo mejor para estudiar un grupo es que escojan un grupo que tenga una amplia distribución y también que estén distribuidos en diversos ecosistemas. De esa manera les será más fácil encontrar a las plantas. Y no importa si este grupo ya está bien estudiado o todas las especies están descritas, siempre habrá algo para estudiar. Porque si uno elige, por ejemplo, vamos a decir, ya, Winteráceas. Entonces, es un grupo pequeño, sí, pero que muy poca gente lo conoce y están en sitios bastante, digamos, aislados o no, algo así. Pero si uno escoge, digamos, Poáceas, por ejemplo, entonces sí encuentra
en muchos lugares, es una familia bien distribuida y como decía el doctor Asunción, no, uno no va a empezar a trabajar con un género o una sección de un género, menos. Tendría que trabajar con toda la familia y así va a ir conociendo todo el grupo y poco a poco y va a irse, digamos, acostumbrando a ver, a ver sus plantas. Y porque si escoge un grupo que es muy reducido de una distribución, hay especies, por ejemplo, de plantas que crecen solamente en arenas blancas en la Amazonía. Pues si uno está en Cajamarca y quiere estudiar ese grupo, tiene que ir a la Amazonía, ¿no? Y eso está, digamos, restringido, especies restringidas a arena blanca, ¿qué hace? No, no pasa mucho. O, o si uno está por, digamos, en la sierra y quiere estudiar lesitidáceas, tiene que ir a la Amazonía. Entonces, tendría que empezar con grupos de plantas que están en su entorno y desde luego tenga una distribución bien amplia y con muchas especies. Eso es importante, con muchas especies, porque no le sirve de mucho una, ya, por ejemplo, Muntingiacia, dos géneros, dos especies, entonces no hace nada. Sí, bueno, eso sería. Estás apagado. No, no te veo. Sí, Yo creo que eh, sí, yo te estaba comentando de que sería bueno por lo menos mencionarle los grupos que están un poco abandonados, ¿no? Tal vez, Rodolfo, que tú conoces las plantas, Ok. grupos amazónicos, sería bueno No, enfatizar. ni tanto amazónicos o algo así. Si uno piensa digamos, en un grupo abandonado, pues, piensa en Clusiacia, ¿sí? Ya. Y ese es nadie le mete, como decimos, nadie le mete el diente allí. ¿Por qué? Porque de por sí Clusia son especies dioicas. Entonces, hay muchas especies que se han descrito de flores masculinas, otras de flores femeninas, otras de frutos. A veces es la misma especie y entonces tiene problemas. Pero yo jamás recomendaría a alguien que está empezando a trabajar con Clusiacia, o con Mirtácea, o con Lauracia, ¿no? Esos son grupos muy complicados. Hay que empezar con grupos de plantas que tienen flores grandes o que tienen flores abundantes. Bueno, la Eurasia tiene un montón de flores, eso pues, pero es muy complicado la taxonomía. Mirtacia es menos. Entonces, habría que empezar con, bueno, si estás en Amazonía, empiece con lesitidáceas o, o también con apocináceas. Entonces, de esos grupos ayuda porque tú lo encuentras por todo lado. Tiene, digamos, por ejemplo, apocináceas estaban en todos, bien distribuidos en todo el país, tanto en la sierra, en la selva y en la costa. Entonces, opoáceas también. Entonces, eh, otros grupos, por ejemplo, que son más o menos, que tienen bastante flores y no son tan complicados, son primuláceas, ¿no? Todo el género, la familia que era antes medicinácea. Entonces ahí por todos lados también hay. Entonces, esos grupos uno podría empezar. Por ejemplo, tú sabes, tú conoces bien tu grupo Magnoliaceae. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, listo. Entonces, si alguien que está en Amazonía, no lo puedes recomendar a trabajar con Magnoliaceae, no hay. No, Entonces, no. aunque tiene flores grandes, fáciles de ver y algunos caracteres importantes que se pueden ver en hojas y todas cosas, pero entonces tendría, dependiendo de uno dónde está, podría estudiar los grupos. Yo creo que eso ayuda bastante, sí. O por ejemplo, ¿qué le parece? Por ejemplo, es una chica, una jovencita que aparentemente no tiene mucha fortaleza, o un hombre que no tiene mucha fortaleza física, y le recomiendas a estudiar lesitidasis, ¿qué va a hacer? Es un árbol de más de 30, 40 metros. Tendría que buscarse un par de asistentes y eso cuesta. Tendríamos que, entonces, a una persona primero, tendría que, si uno tiene realmente fortaleza física para aprender a trepar, a escalar los árboles, colectar sus muestras, listo. Pero si no, pues no, hay que ver de acuerdo a nuestras limitaciones también, ¿no? Hay no solamente limitaciones de dinero, también hay limitaciones también físicas que uno puede hacer, sí. Ya a mí me gusta, digamos, trabajar un género, digamos, complicado o difícil, árboles enormes, por ejemplo, ¿qué hago si no tengo asistencia? ¿No? Entonces, alguien que de verdad que tendría que empezar con grupos de tienen muchas especies, muchos géneros.
alguien quiere estudiar euforbiácea, sería excelente. Eso hay por todos lados, ¿sí? Eso encuentras por todos lados. Eso creo que es una de las familias después de fabáceas, por lo menos para Perú, después de fabáceas, que tienen una cantidad de géneros, aunque a veces con una o dos especies, pero eso te permite conocer la familia, ¿ven? Sí. Excelente, Rodolfo. Ujú. La misma pregunta para el profesor Asunción. ¿Qué Eh, grupo de plantas recomendaría a los jóvenes para iniciarse en los estudios de flora? Antes de recomendar, quisiera tomar lo que acaba de decir Rodolfo sobre la importancia de las condiciones físicas o de salud. Un estudio de campo, ¿no es cierto? Yo he llevado a campo muchas veces y allí la gente ha decidido si continuaba o no en la botánica, y si continuaba en la botánica, de repente hacía de laboratorio, ¿no? O otros sí, realmente tercos, recuerdo uno que terminaba todos los días con el pie sangrando, pero yo dije, este no regresa más, pero regresó. Y también tuve la oportunidad de trabajar una semana con el doctor Gentry en el curso de maestría. Éramos 5 estudiantes de la primera promoción de maestría, los cuales fuimos 4, 3 damas y yo el único varón, y lo que significaba Rodolfo, ¿no? Es decir, con Puedo imaginar. ¿no? Ya se imaginan ustedes, Sí. toda la mañana y la tarde a trepar árboles, y Ajá. lo que trepaba turnándose con gente era yo, ¿no? Obviamente, porque había una colega que recién había tenido 2 meses cesárea y las otras dos, Ya, no. Henry le Sí. decía, el que no sube ni siquiera 10 metros no aprueba curso, y una de ellas subió y se enganchó con la pata de gallo y todo un drama, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver, ¿no? Obviamente para decidir. Ahora, Ujú. ya concentrándome en la pregunta, como dice Rodolfo, es difícil decidir ahora recetar, ¿no? Tómate este grupo. Si estuviéramos en otras realidades donde el asesor dice, bueno, yo tengo este proyecto grande y quiero que tú me estudies esta parte de mi proyecto, ¿no? Eso pues sería, se da en otras realidades. En nuestro país, el estudiante te llega y dice, profesor, quiero hacer tesis. ¿De qué? Bueno, de lo que sea, profesor, ¿no? Entonces, ¿con qué cuentas? Generalmente con las ganas o la necesidad de tesis, ¿no? Ahora, inclusive la necesidad de tener tesis. Entonces, pues, si no tengo dinero, ¿cómo voy a mandar a estudiar, digamos, zonas como la Amazonía, centrándome en mi posición en Lima, Amazonía o lugares distantes? Obviamente la recomendación es, primero, mira qué podríamos hacer cerca a Lima, ¿no? Eh, una de las cosas que nosotros, en mi caso, he priorizado es a veces vacíos de información, ¿no? Entonces, Ujú. ¿dónde se tiene? Hubo un taller en el 96 bastante grande con gente de muchos lugares que tal vez se conocen, el libro que editó Lili Rodríguez. Allí se identificaron diferentes zonas del país donde había vacíos de información botánica. Entonces, una de las cosas que hemos hecho un poco es buscar, ¿no? Vacíos de información botánica para enfatizar allí. Entonces, obviamente hay algunos lugares cercanos, otros no. Eh, si se refiere a grupos taxonómicos, como dice Rodolfo, obviamente no se puede pues, mandar al estudiante a grupos muy complicados, sino grupos que puedan estar disponibles, ¿no? Depende del interés, depende del contexto de la universidad. En realidad no puede darse una receta única, ¿no? Y a veces ahí depende del interés, ¿no? Hay gente que ya te viene, quiero estudiar esto, ¿no? Ya viene con una determinación. Bueno, si está determinado a estudiar, va a hacer el sacrificio de buscar información, de buscar recursos, ¿no? Ahora, con la nueva ley universitaria, que no sabemos cómo va a quedar, inclusive ahora tienen que hacer la tesis formativa, ¿no? El famoso tesis de bachillerato, que la gente anda perdida si debe ser una tesina o si debe llevar investigación. Entonces, como investigar, como hacer tesis cuesta dinero, el profesor tiene que ser consciente de orientarlos a grupos o áreas que puedan hacer. Por ejemplo, hemos descubierto, digo así, que en Lima, por ejemplo, hay zonas aún que nadie ha llegado, ¿no? Es el Valle de Huaral, por ejemplo. Ahora yo trato de mandar a mis estudiantes, quiere hacer tesis, vaya al Valle de Huaral, estudie cualquier grupo que quiera en la zona de Huaral, porque es un valle grande que abarca un transecto altitudinal desde el nivel del mar hasta más de 4.000 metros, 4.800, Valle Cañete. Entonces, yo creo que siendo realistas, más que por grupos taxonómicos definidos, uno tiene que ver la realidad
y ver las factibilidades de hacer el proyecto, ¿no? Para mí, en cualquier proyecto que se inicie y lo consolide, está bien, ¿no? Será el inicio. Nadie probablemente, o es lo deseable, que se quede con, digamos, con la tesis que eligió, ¿no? Conozco un colega que hizo la tesis en Solanace del Valle de Mantaro, pero ahora es un experto ecólogo vegetal. Entonces, no necesariamente uno se queda con la primera aproximación. Es muy difícil, recalco, depende de la disponibilidad, por eso estoy de acuerdo, ¿no? Que sean grupos de amplia distribución, pero a veces no llegar al extremo, ¿no? De llegar al facilismo. Estudiame las orquídeas de las, ¿no? No hay orquídea, hay una sola orquídea en las lomas, o dos, entonces tampoco hay que exagerar, ¿no es cierto? En ese sería mi comentario, concretizando, que es difícil decir, haz esto, depende de muchos factores. Bien, pregunta para el profesor Asunción. ¿Qué características morfológicas debe observar en campo para estudiar grupos de plantas que son difíciles de identificar? Bueno, todo lo que cambie de color, todo lo que deje de oler, ¿no? Básicamente. O todo lo que no se vaya a deformar, ¿no? Porque hay grupos, por ejemplo, que secan y se hacen pedacitos, ¿no? Por ejemplo, muchas de las crasuláceas, ¿no? El doctor Pino hace unos tratamientos medio chamánicos para que las plantas sequen, los congela, los descongela, luego los seca. Ya entrando, digamos, obviamente los caracteres que van a cambiar con el proceso de secado, ¿no? Porque mayormente estamos pensando en recolectar muestras para el herbarios, que pasan, cuanto más pronto sea el secado, mejor, ¿no? O también algunos, digamos, plantas para conservar en líquido, en fijadores. Ahora uno tiene que inclusive preocuparse de llevar su sílica gel, porque obviamente si estás en campo y vas a colectar, es importante recolectar material para estudios filogenéticos. No porque lo vas a hacer tú directamente, sino porque siempre es un banco y que alguien en algún momento te lo va a recabar. Entonces, cosas que se pierdan con el proceso de herborización o caracteres que se pierdan con el proceso del secado, ¿no? Rodolfo tiene mucha experiencia en eso, por ejemplo, cuando ellos van a campo o vamos a campo por temporadas largas, hay que fijarlas en el col, y eso a veces maltrata las muestras, ¿no? Entonces, es un pronto secado para que los caracteres morfológicos o inclusive los organolépticos, creo que mucho usan los colegas forestales, el olor, ¿no? El color del látex, entonces, eso que pierdan, es importante anotarlo. Gracias. Bien, la misma pregunta para Rodolfo. Sí, muy de acuerdo con el doctor Cano, porque todo lo que dice, como dijo, todo lo que deje de oler o color tiene que ser anotado. Sin embargo, también tiene que tener presente que cada grupo tiene sus particularidades. Uno no puede, digamos, generalizar los caracteres morfológicos. Vamos a ver hojas, cómo son las hojas, la disposición de las hojas. Algunos otros grupos no. Por ejemplo, a veces uno no toma en cuenta muchas apotáceas que tienen frutos, digamos, esferoidales. Entonces uno dice, frutos amarillos, pero no dice ni siquiera lo mide, ni toma el color, ni nada. Siempre frutos esferoidales, o dice con frutos amarillos, no más. Entonces ahí uno tiene que tomar en cuenta, porque los frutos, digamos, puede ser esferoidal o puede ser oblongoide o puede ser elipsoide. Y entonces, pero cuando ya secan, todo está aplastado, la semilla por un lado. Y peor si no tomaron ni fotos ni nada, entonces eso es importante también, cosas, detalles, ¿no? Pero como digo, cada grupo tiene una particularidad y se debe anotar. Y dependiendo de la experiencia de uno, todas las plantas pueden ser difíciles si uno no tiene la experiencia. A mí se me hace muy difícil colectar y prensar cactus, por ejemplo, ¿no? Eso es, sí, hay gente experta colectando cactus. A mí se me hace muy complicado, ¿no? Estoy acostumbrado a prensar otro tipo de plantas, ¿no? Entonces, y ahora,
cada grupo, como digo, tiene sus particularidades. Uno para colectar una ciperácea, una poacia, tiene que saber dónde observar, qué anotar. En los látex, el color de los frutos, de las flores, en nuestro caso todo se pierde, porque vamos con 10, 15 días de campo, todo se pierde porque lo ponemos en alcohol. Entonces ahora lo que ayuda mucho es que las cámaras digitales, uno toma unas buenas fotos y listo, con eso puede ayudarse en la descripción. Pues eso sería, y la otra cosa también, que antes de estudiar un grupo, mucho más antes de estudiar un grupo, de empezar a estudiar un grupo, lean mucho, revisen mucha literatura. Esa es la revisión de literatura y la revisión de muestras del barrio que ya están identificadas. Eso le va a ayudar a ustedes a ver, ya, esto vamos a ver, esta otra vamos a ver. Eh, yo recuerdo, estaba trabajando un poquito con Ricardo Callejas. Me decía, no, es importante los prófilos, que anote los prófilos de tal manera y la dirección con que van las espigas, las inflorescencias. Sí, yo antes decía espigas verdes, espigas amarillas, pero no, hay que anotar si son erguidas, si son cernas, si son péndulas, si están, digamos, en dística con la O, no, un montón de caracteres. Cada grupo tiene sus particularidades, por eso, antes de iniciarse en el grupo y antes de ir a colectar sus plantas, lean la literatura del grupo y revisen muestras del barrio. Eso les va a ayudar mucho en los que están empezando. Gracias. Bien. Otra vez, pregunta para Rodolfo Vázquez. ¿Qué investigaciones han contribuido más en el conocimiento de la flora arbórea? En particular en la flora arbórea de nuestro país, en realidad hay bastantes investigaciones y que han realmente y que han terminado en publicaciones, ¿no? Sin embargo, hay, digamos, en los últimos años, desde el 82, 83, tenemos una red de parcelas permanentes. Y esta red de parcelas permanentes en el país tenemos poco más que 105 parcelas permanentes de 1 hectárea. Y estas parcelas permanentes han contribuido bastante, no solamente a la taxonomía de los árboles, sino también, digamos, a otras cosas como carbono o biomasa. Entre la literatura que, digamos, ha contribuido, que tiene mayores contribuciones en lo que es para la flora arbórea, yo creo que podemos empezar. Una que a mí me motivó mucho y es una literatura vieja que casi a poca gente conoce. Se llama Maderas del Noroeste del Perú. Fue publicado en el 36 por Lelywin Williams. Esta literatura, yo la primera vez que lo vi en la biblioteca del herbario de Iquitos, sí, me motivó bastante. Pues bueno, no sabía ni sé hablar ni leer muy bien el inglés, pero como está en inglés, sí, eso también me motivó un montón. Y luego tienes la flora de McBride, tiene los árboles de General Herrera, es una literatura que ahora está disponible en la web de Rudolf Spicher, son 2 volúmenes, son bastante buenos para que han hecho una contribución importante en lo que es la flora amazónica, arbórea, el catálogo de Braco y Saruki, un libro que hizo Al Gentry, el Woody Plants, que se llama La Guía de Plantas Leñosas, de Colombia, Ecuador y Perú, de Al Gentry. Es un excelente guía para campo. Estamos toda la colección de flora neotrópica. También tenemos ahí los árboles del Perú de Terry Pennington y colaboradores, árboles sutiles de la Amazonía y de los Andes de Carlos Reynel. También tenemos otros catálogos más anteriores, que el del 67 me parece el catálogo de la Omajín, luego del 83 los nombres vernaculares de las especies maderables del Perú, de Filomeno Encarnación. Más reciente, pues las fichas de Osinfor. Osinfor está trabajando bastante, hasta ahora ha hecho como 6 talleres en lo cual hay como entre 20 y 30 fichas de especies arbóreas, maderables. Inverflores tiene, creo que está en la web, sus árboles de Lucayali, sumamente importante. También hay otros catálogos, como los catálogos de Árbol del Perú, árboles catálogos de Madre de Dios, árboles de la Selva Central.
Y, y desde luego tampoco no vamos a dejar de olvidar el libro rojo de las plantas endémicas del Perú de Blanca León y colaboradores. Creo que es la literatura sobre árboles que por lo menos que yo siento que principalmente que es para Amazonía, que es lo que más conozco, que los que ha hecho mayor contribución, pero la, sin olvidar, por supuesto, la red que se tiene de parcelas permanentes. Listo. No te veo. ¿No? ¿Se fue el moderador? Ay, perdón, profesor, la misma pregunta para usted, pero tal vez es que yo pienso que el comentario tendría que estar más orientado a la flora altoandina. Por eso yo iba a decir Ampay me salvo, porque yo, como ustedes han visto, ya Rodolfo mencionó todo, porque creo que Modesto mencionó la flórula que él ha estudiado, yo creo que también es un aporte valiosísimo, ¿no? Pero obviamente en mi caso no tengo experiencia, como saben ustedes, trabajo en costa y en Andes y ahí los árboles son los menos, ¿no? Pero sin embargo yo creo que podemos destacar el estudio de Polilepis que ha realizado Wilfredo Mendoza, ¿no? Como tesis de su maestría, que luego se trasladó en publicación. Creo que en flora andina, digamos, de bosques andinos, eso es lo más importante. En cambio, yo quisiera aprovechar algo del tiempo de esta pregunta, más bien para reforzar algo o recalcar algo de lo que decía Rodolfo, ¿no? En cuanto a la pregunta anterior, ¿qué tomar en cuenta? Como dice muy bien, eso depende de cada grupo, ¿no? Como ustedes han visto por esas cuestiones que también quiero ligar con el caso de los especialistas, ¿no? Los especialistas en flora hay pocos, pero tampoco responden de la misma forma, ¿no? Tengo dos ejemplos. Uno, Charles Taylor, que conoce muy bien Rodolfo, de Missouri, especialista en rubiáceas. Le mandamos una foto. Dijo, sí, es especie nueva, pero lo voy a describir después de que termine la flórula de Centroamérica. ¿Sí, no? Nos mandó de paseo, ¿no? Otro muy diferente fue el doctor Ishan Al-Shebaz, ¿no? Sí. Brasicáceas. Le mandé dos fragmentos de planta con una alumna que visitaba Missouri y me escribió al toque y me dijo, profesor Cano, esta es especie nueva, si quiere, usted lo publica, pero si no, lo podemos publicar en conjunto, yo hago la inscripción en 2 o 3 días, se lo mando, usted lo revisa, yo voy haciendo los dibujos, lo revisamos en una semana más o 10 días podemos estar sometiendo el artículo en prensa. Y así fue. Nuestro primer trabajo conjunto con el doctor Al-Shebaz no llevó ni 15 días, ¿no? Entonces, a partir de allí, nosotros encontramos Brasicacea, mandamos la foto y él nos dice, sí, es nuevo, mándame. Entonces, eso mucho del especialista también y cómo responde, ¿no? Hay gente como, por ejemplo, Piperácea mencionaba Callejas, ¿no? Siempre es el personaje más requerido y con tantísimas plantas. Y otra cosa más, por ejemplo, sobre la especialidad. En Brasicacea, cuando uno generalmente colecta plantas, uno se lanza sobre la flor, ¿no? Si tiene flor, me lo llevo con todo. Pero, por ejemplo, en Brasicacea es más importante o tan importante como el carácter floral es el fruto. ¿Sí? El fruto es un carácter definitivo para Brasicacea. Entonces, puede tener bonitas flores, pero si no tiene frutos, tu muestra siempre va a estar deficiente. Entonces, como dice, pero para llegar a eso, obviamente hay que ser especialista o hay que haber recorrido un poco de camino. Como dice también, documentarse bien, ¿no? ¿Dónde voy? Como estaba viendo en eso lo del COVID ahora. Primero tienes que decir, ¿dónde voy? ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿No es cierto? ¿Dónde voy? Si voy a la Puna, no voy a llevar tapadores de árboles ni tijeras de cortar, ¿no es cierto? Entonces llevo cuchillos, cosas para escarbar. Entonces, ¿dónde voy? ¿Qué llevo? ¿Qué necesito? ¿No? Uno de los tantos cursos que uno ha atendido en el extranjero, hubo clases especiales para cómo, por ejemplo, colectar palmeras, ¿no? La colecta de palmeras es un método destructivo, tienes que bajarte una palmera para sacar una muestra. Entonces, depende, ¿no? Porque si llevas solamente una flor, no le dice nada y son muestras muy complicadas. Entonces, depende. Por eso creo que es importante
documentarse. Si vas a colectar acuáticas, por ejemplo, lleva tu frasco porque se te va a conservar mejor en líquido que seco. Entonces, recalco lo que dice Rodolfo, hay que documentarse bien. Ahora hay mucha información en Internet, ¿no? Antes uno mandaba una solicitud de publicación, estamos hablando de 20 años, 30 años atrás, y tal vez a la vuelta de correo a 2 o 3 meses podrías recibir alguna respuesta, ¿no? Ahora todo prácticamente se da en tiempo real. Gracias, José Luis. Pregunta para usted, profesor, nuevamente. De las especies que usted publicó, ¿cuál fue la más complicada de registrar, de describir y publicar? Y en base a las dificultades que usted encuentra, ¿qué sugiere a los botánicos jóvenes? Para volver al punto, ¿no? El que decíamos que probablemente si a un estudiante con la idea de que va a describir especies nuevas, podrías frustrarlo, ¿no? Entonces yo creo que el profesor, el buen profesor, no va a decir, oye, descríbeme una especie nueva. Ese es un proceso, ¿no? Hay un dato, ¿no? De que desde que ingresa una planta a una colección científica, a veces se demoran 10 años para que salga la publicación de la nueva especie. Entonces, lo que hay que entender es que necesitamos estudiar ahora con urgencia, pero el conocimiento de los datos necesita cierto entrenamiento. No podría yo esperar de un estudiante de bachillerato que de una buena a primeras me describe una nueva especie. Entonces, yo creo que ese es más un proceso, es decir, que lo recomendable es que se forme bien, que sea observador, que mire los caracteres, ¿no? Que describa bien y que sepa reconocer caracteres. Entonces, como se dice otra vez, tener buen ojo. Yo en mi grupo tengo 2, 3 que realmente, uno creo que estuvo acá, pero ya se fue, ven el carácter, desde las prácticas saben utilizar las claves dicotómicas, ¿no? Es decir, mientras algunos prefieren ir al herbario, voy a estudiar el herbario, y agarran la muestra y ponen la muestra determinada del herbario junto con la muestra que quiere determinar comparando. Eso no es un buen método, ¿no? El método es que tengo que saber describir para luego yo tratar de utilizar una clave y llegar a una especie. Si yo tengo la sospecha de esta especie, lo que voy al herbario es como una especie de comprobar, ¿no? Pero no se va al herbario de poner lado a lado 2 muestras y poder determinar. Entonces, mi consejo para los que me escuchan sería aprendan bien su morfología floral, su morfología en general, que a veces en los cursos de diversidad vegetal o como se llamen, más tiempo nos dedicamos a la citología, un poco más de tiempo a la histología, y cuando llegan los cursos de la parte de morfología ya nos están empujando, ¿no? Hay que ir al jardín en una mañana, hay que reconocer todos los caracteres desde raíz, tallo, hoja, flor, fruto. Entonces, una cosa importante es reconocer bien los caracteres, porque si no, a veces estamos tonteando. En mi caso, yo he tenido la suerte de compartir algunas publicaciones con gente, digamos, en cuanto a taxonómicas, con gente especialista, pero probablemente la especie más difícil es la que aún no sale, ¿no? Hay una especie de Juncácea ya descrita con un alumno y hasta ahora no se publica. La razón, la lentitud en este caso del alumno. Entonces, yo diría que la descripción de una especie debe ser un proceso dentro de un estudio, ¿no? De repente hay tesistas de pregrado que hayan descubierto una nueva especie, pero generalmente ese es un proceso más de maduración. Y como dicen, la recomendación es que si ustedes tienen una nueva especie, por favor, no se les vaya a ocurrir ponerlo en la tesis, ¿no? Porque van a invalidar, porque eso no es un medio válido de publicación. Ahí ya entran cuestiones de nomenclatura. Gracias, José Luis. Sí, la misma pregunta para Rodolfo Vázquez, ¿no? De las especies que publicaste, ¿cuál fue la más complicada de registrar, de escribir y publicar? Y en base a las dificultades que encontró, ¿qué sugiere a los botánicos jóvenes, ¿no? Bien. Digamos, cuando uno es joven, está empezando, siempre va a haber dificultades, a menos que ya tenga una experiencia previa, salidas de campo y todo eso. Pero
En mi caso particular, cuando hablamos si yo tuve alguna dificultad, alguna especie, bueno, puedo contarles algo como una anécdota. Yo cuando realizaba mi tesis para ingeniero, encontré que la especie que más se utilizaba como madera rolliza para la construcción de viviendas en el área de Iquitos era una madera que se llamaba aceite caspi. Ese era el nombre vernacular con el cual se comercializaba y casi digamos, haciendo los datos, analizando los datos, como el 80% de la madera que se comercializaba para construir casas era de este aceite caspi. Las muestras, cuando yo hice mis colecciones, las muestras tenían mucho de crisovalanáceas, hojas alternas, venas secundarias, pues casi llegando al borde, y las terciarias más o menos paralelas, que es un buen carácter para crisovalanáceas, excepto que no tenía estípulas y además tenía algo de látex, un poquito de látex oleoso o a veces blanquecino, depende de dónde uno lo cortaba. Y eso me frustró un poco porque no cabía dentro de crisopalanáceas, aunque parecía. Entonces, buscando en el herbario, pues en el herbario de Iquitos era todavía bastante pobre en muestras, no tenía muchas muestras. Visité otros herbarios y resulta que encontré, me parece que sí, creo que fue en San Marcos, encontré de tanto buscar por todos lados las familias que tenía hojas alternas y con algo de venación terciaria subparalela, encontré en Gutífera, en aquel tiempo en Gutífera, encontré una planta que se llamaba Caraipa densifolia y que tenía bastantes caracteres, bueno, excepto por las flores y los frutos eran diferentes, pero las hojas pues tenían algo de los caracteres y ahí en alguna etiqueta decía que había algo de exudación. Y eso realmente me llamó la atención de Gutífera. Entonces, como yo aprendí Gutífera, que ahora se llaman clusiáceas, yo aprendí que eran las clusiáceas, tenían hojas opuestas y que muchos de ellos tenían puntos translúcidos y tenían látex amarillo, así me enseñaron a mí. Pero mi planta tenía hojas alternas, entonces ahí era mi dificultad y yo pensaba de repente, no, ¿qué pasó con esta planta? No, pero ahora uno sabe que hay un montón de excepciones en cada familia, ¿no? Y esto, al final, buscándolo por todos lados, bueno, decidí que esta especie era una caraipa, al final. Y eso pero resulta que no solamente tenía esa caraipa en mi tesis, tenía otra caraipa también. Una caraipa, y al final tenía un caraipa SP y un caraipa myrcioides. Y también tenía caraipa densifolia. Y bueno, al final eso me motivó, digamos, a buscar más información. Y luego hice la revisión para el género caraipa, y resultaron 8 especies para Perú. O sea, todo el material que estaba revuelto por todos lados, metidos en Crisobalanácea, a veces en Zapotacia, en cualquier, digamos, familia que tuviera hojas alternas con un poco de látex, ¿no? Y resultaron 8 especies, de las cuales 2 especies fueron nuevas, y este aceite caspi, famoso aceite caspi, resultó que era también una nueva especie y está restringida a los bosques de arena blanca y es una especie endémica del Perú y con problemas de conservación y se llama Caraipa utilis. Publicarlo no, pues no me resultó muy complicado, pues tenía la suerte, tengo la suerte de haber estado colaborando con el Missouri y lo sometí en anales y pues sí, fue bien aceptado y publicado. Entonces, eso es más o menos, digamos, una experiencia que a veces uno tiene de encontrar algo que escapa de lo que uno conoce, ¿no? Porque encontrar una planta con hojas alternas, con venación terciaria, como si fuera una crisovalanácea, y que estaba en Gutífera aquel tiempo, pero ahora Gutífera es cruciácea. Y es más, con el APG 4
ya no siquiera pertenece a Clusiaceae, ahora tiene su familia, se llama Calophyllaceae. Pero Calophyllaceae también mayormente son hojas opuestas, o sea, es un género que está, digamos, fuera de, digamos, de los caracteres regulares de la familia. Pero puede pasar muchas veces con otros grupos también. Eso es, pues, a manera de una anécdota si pensamos en las cosas que a uno le pasa buscando plantas, ¿no? Gracias. Don José se fue. Rodolfo, nuevamente contigo. Ajá, allá. Cuéntanos de tu experiencia en la escrita de libros. Estimo que ha sido un arduo trabajo para ti, ¿no? Bueno, ahora parece, digamos, muy lejano cuando empezaba a escribir este libro de la flora de las reservas biológicas de Iquitos. Es un compendio de más o menos 2.700 especies. Y yo creo que en aquel tiempo estamos hablando pues, de los 80. Entonces, y nos quejábamos, todos nos quejábamos, no había literatura. El Internet no existía. Yo recuerdo que apenas después hubo, digamos, unos programas de email que nadie conoce ahora. Pegaso, Eudora, entonces nadie sabe ahora que existe. Y nuestras bases de datos eran Paradox y escribíamos en WordStar o un WordPerfect. Y nuestros computadores eran monocromáticos. Y cuando salió, yo me conseguí para escribir esta flora, me dieron. Y me dieron un computador con una pantalla azul. Uy, tenía color, un color tenía ya. Y escribía en dos ventanas, ¿sí? Y todo era con comandos en DOS. Entonces es algo que la gente ahora no sabe que existe, o que existió. Y saben que mi computador, eso fue una gran limitante. Era una laptop, una Toshiba, me acuerdo, que tenía 20 megas de memoria, de disco duro. Eso te pueden imaginar. Y en eso teníamos que escribir. Más de que describir, hacer descripción de 2.700 especies, más la descripción de los géneros, de las familias, las claves a las familias, las claves a las especies, las claves a los géneros. Ahora, la parte de introducción, eh, los índices, todo eso podía caber en estas 20 megas. Realmente es algo que ahora 20 megas es nada, es el tamaño de una fotografía. Sí, yo creo que eso fue, digamos, una de las mayores dificultades, la falta de literatura, que todo estaba afuera, incluso muchas de las colecciones, los tipos. Ahora uno se inscribe en Gestor, paga sus $38 y por cada año y tiene Gestor para todo el año. Y puedes ver todas las fotos de los tipos en una resolución envidiable. Entonces, creo que eso han sido, digamos, de las mayores dificultades para mí, la literatura y mi laptop. Lo demás, los herbarios siempre estuvieron abiertos para nosotros, no había mayores dificultades para trabajar con las muestras. Gracias. Bien. Profesor Asunción, igual, cuéntanos de su experiencia en la escrita de los libros, ¿no? Estimo que ha sido un trabajo arduo y qué dificultades encontró. Como diría al final Rodolfo, prácticamente creo que la limitante principal ahora es tiempo, ¿no? Es decir, uno tiene que hacer tantas cosas que es difícil sentarse, ¿no? Yo tengo la tesis doctoral para hacer las correcciones y agarró la pandemia, entonces, y ya por que parezca contradictorio en la pandemia, teníamos más trabajo, ¿no? Desde que uno tiene que estar involucrado en las propias actividades hogareñas. Entonces, por eso creo que ahora es tiempo, ¿no? Porque ya, como dice Rodolfo, el avance tecnológico y de facilidades es tal que si no haces es o te falta tiempo o te falta ganas. Inicialmente, el primer libro, por ejemplo, que sacamos, o las primeras tesis, fueron ya con una computadora más o menos decente,
pero todavía pues uno tenía que estar ahí digitando largas horas y la corrección era más complicada, ¿no? Ahora hasta el Word te va corrigiendo la ortografía con mucha facilidad. Yo quisiera más bien aprovechar este tiempo para volver un poco más atrás y valorar, digamos, lo que nuestros profesores hicieron, ¿no? Imagínense el libro de las gramíneas del Perú, del doctor Oscar Tobar, hecho a stencil, como decía Rodolfo, ¿no? A máquina, si te equivocabas. Entonces, valoremos eso, los libros antiguos que encontramos, lo que significaban. Igual, cuando encontramos una muestra, valoremos el trabajo que significa conseguir una muestra, ¿no? Literalmente en algunos casos es sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Si ustedes imagínense las expediciones de los 1800 de Ruiz y Pavón, ¿no? Imagínense las condiciones, o los viajes que hizo Beberbauer a lomo y mula, y prácticamente llegó a tantos lugares. ¿Qué tal persistencia, no? Como decía en otra charla, ahora agarro las camionetas 4x4 y me dejo de Macaulo a los 4800, camino 200 metros y puedo encontrar una especie que resulta ser nueva, ¿no? Imagínense. Entonces, yo quiero invocar eso. Cuando uno mira una muestra en un herbario, hay que valorarla. Cuando mira un libro generado por nuestros profesores, hay que darles todo nuestro respeto. En la actualidad, realmente creo que para mí el factor principal es tiempo, ¿no? Los libros que hemos sacado han sido guías colaborativas, por ejemplo, el libro de los pantalones fue producto de un simposio. Entonces, la dificultad mayor no fue tan dificultosa, ¿no? Simplemente es cuestión de editar, estar al tanto, encontrar un buen editor, una buena imprenta, pero yo diría, no es tanto, la cuestión es centrarse, tener tiempo y ponerse a trabajar. Yo creo que ahora las generaciones actuales tienen muchas facilidades y ojalá que la producción de libros pueda ser mayor, aunque ahora con los libros electrónicos creo que también estamos entrando a otro terreno. Los libros de físico probablemente van a ser cada vez de menor frecuencia. Gracias. Pregunta para usted, profesor. ¿Qué debemos hacer para conservar las plantas en peligro de extinción? Bueno, en primer lugar, conocerlas, ¿no? Si ustedes, si no conocemos, ¿qué conservamos? ¿No? Si no conoces, ¿qué cuidas? Entonces, allí viene la parte más importante, ¿no? Que a veces nuestras autoridades a diferentes niveles creen que ya las exploraciones botánicas ya están de más, o zoológicas están de más, que ya debemos entrar en la genómica y en la biología molecular de lleno. Pero cuando tenemos amplias zonas de nuestro territorio aún no explorados, y cuando tenemos rangos de extinción, ¿no? O sea, a mí me asustan que cada día se pierden 6 o 7 especies no conocidas. Entonces, nuestra primera prioridad debe ser conocer, ¿no? Entonces, conocer los lugares donde hay especies endémicas o especies que pudieran estar en algún grado de amenaza, ¿no? Ustedes han, Rodolfo citó el libro rojo, las especies peruanas. Ahí había 5.000 y más especies, muchas de las cuales no estaban categorizadas, porque no se conocen, ¿no? En mi tesis doctoral, solo para Ancash hay 17 especies, gran parte de ellas colectadas por el doctor Beberbauer, que no se han vuelto a colectar después de él, ¿no? ¿Qué fueron de esas plantas? Están extintas. Entonces, primero es conocerlas, luego, si ya conozco, evaluar su estado poblacional, ¿no? Eso sí ya es primero identificar que realmente estén bajo algún grado de amenaza y luego, obviamente, estudiar, hacer evaluaciones poblacionales y tal vez si los estudios, digamos, indicaran que es necesario una conservación in situ, habría que intentarlo, o la conservación in situ dentro de algún, digamos, medida de protección de tipo estatal, regional, o tal vez en algún caso local. Entonces, primero es conocer, ¿no? Si no conocemos quiénes son, dónde están y en cuál es su estado, difícil podríamos... ¿no? Es decir, las unidades de conservación han sido creadas, pero no siempre en base, digamos, a proteger algún ecosistema en particular, ¿no? A veces muchas de las
digamos, áreas naturales tienen carácter paisajístico. Ah, este es bonito, hay que protegerlo, pero no sé qué es lo que hay adentro, ¿no? Entonces, y a veces contradictoriamente es más difícil estudiar dentro de áreas protegidas por el Estado que por ellos, porque, ¿no?, la legislación se pone, no puedo exportar material, digamos, para estudio molecular solo para filogenia, si no es, si es colectado dentro de un parque, ¿no? Con el doctor Fabián Michelangeli nos hemos pasado más de un año obligándolo a él a firmar un contrato de acceso a recursos genéticos, un proceso recontra burocrático, para que él pueda llevar esos pedazos de hoja y hacer la filogenia de las micomas. Entonces, a veces hay que vencer más que las condiciones de investigación, las condiciones burocráticas, ¿no? Desde el momento en que se entienda que el que quiere estudiar en un área reservada debería tener algún especial, no más bien ponerle problema, ¿no? Entonces, para mí, es que hay que conocer primero, si no sabemos qué estamos buscando o qué vamos a proteger, difícilmente conseguimos proteger, ¿no? Gracias. La misma pregunta para Rodolfo Vázquez, ¿no? Sí, Tenemos, completamente de acuerdo con el doctor Cano, porque, pues, si uno no conoce, no sabe qué conserva, no sabe qué va a hacer. Entonces, completamente de acuerdo. Yo creo que, pues, lo único que yo podría agregar allí es que si estas áreas, digamos, si estas especies, después de los estudios poblacionales que se hagan de las especies que están en peligro de extinción, encontrar, digamos, una manera legal, digamos, eh, pues a veces es que sí se lo puede cumplir, porque es otra cosa. Uno puede declarar en un área de conservación regional o lo que sea, pero si no se lo cumple, igualmente ¿cómo se llama? Las especies se van a perder. Eh, yo creo que después lo que sí se puede hacer, si están fuera de áreas protegidas y si no se logra tener digamos, un sistema de protección, por lo menos aplicar la ley de la manera más, pues, digamos, ruda que se pueda para que no siga deforestando. Yo creo que en las áreas, digamos, de bosque nublado, la deforestación es terrible y al final hay muchas especies que están perdiendo. En la sierra tenemos la muy mala costumbre de quemar y no sabemos cuántas especies se pierden. Entonces, castigar, digamos, no sé si la palabra se llama castigar, o tampoco no se puede decir ni prohibir, sino que trabajar con la gente, tratar, hacerles de entender que la necesidad de conservar estas áreas, estas partes donde están, esas partes de nuestro territorio donde están estas especies, porque si no, de otra manera no hay. La conservación, in situ, podría ser, digamos, el mejor recurso. La éxito, yo no sé si podría resultar, digamos, porque tal vez ya sería como un pretexto, ¿no? Ah, bueno, ya lo llevaron a conservar en otro lado, ya podemos deforestarlo. Entonces, eso no sé si es un pretexto, podría ser un pretexto, pero eso sería todo lo que yo podría decir. La naturaleza es sabia, se va a recuperar si lo dejamos ahí sin seguir talando. Rodolfo, Sí, ¿por qué los árboles son invisibles a nuestros ojos? Eh, se- Seguramente que cuando has hecho tus recorridos por las diferentes partes de Perú se nota que la fragmentación del bosque es severa, ¿no? sí. En las diferentes partes del Perú. ¿Y por qué existe esa invisibilidad a nuestros Sí, ojos de los bosques, ¿no? sí, la invisibilidad en realidad existe para los que no quieren ver, porque si alguien, por ejemplo, digamos, los árboles se notan más que cualquier otro en realidad. Eso de decir invisibles, pues es algo, solamente es por agregar algo que, o sea, que no queremos verlo, ¿no? Pero los árboles Exacto. realmente, a ver, a alguien, a un deforessador ahí que se ha empedernido, a ver, mándele a caminar por una carretera o un camino sin ningún árbol, a ver si no va a sentir, si no vas a decir que los árboles son invisibles. Y
Y lo que pasa es que nuestras leyes son demasiado suaves, son muy benévolas. Y la gente, y nadie tiene un respeto, digamos, por lo que se llama la clasificación del uso de los bosques. No, si a uno, yo vivo acá por 18 años en Oxapampa y he visto cómo se ha ido degradando todos lados, por todos lados, no haya, están todas partes deforestados, hay partes que ni siquiera puedes sembrar nada, pero siguen cortando, hay partes donde uno no puede poner una vaca y siguen talando, y en la sierra igual, hay, digamos, nuestro gobierno a veces dice, ah, bueno, vamos a hacer un plan de mitigación al borde de la carretera. Entonces, ponen, no destruyas el bosque donde no hay bosque. No de no contamines el agua de los ríos donde no hay un río. Entonces, eso es puros letreros que no sirve a nada. Lo que falta es que la gente tiene que realmente ponerse a pensar, nosotros, ponernos a pensar, todos, trabajar para que podemos concientizar un poco más a las personas, para que no sigan talando bosque. En verdad necesitamos, sí, necesitamos ampliar la frontera agrícola, se necesita porque si no, ¿qué comemos también? Pero se debe tener un ordenamiento territorial serio y que se respete. Listo. Gracias. La misma pregunta para el profesor Cano. Bueno, podríamos comenzar diciendo un refrán, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? O la otra también, que a un compañero lo fastidiábamos, que fuimos al bosque y preguntaron, ¿y qué tal, José? ¿Qué tal el bosque? Ah, no lo vi porque el árbol se tapaba, ¿no? Entonces, creo que hay un dicho, ¿no? Es decir, que a veces no ven el bosque por el árbol, al revés. Pero como dice Rodolfo, obviamente son los elementos más llamativos del paisaje, ¿no? Donde hay árboles. Y obviamente también pues el apetito por la madera, ¿no? Si hablas con un cajamarquino, ven un palo, qué rico palo, ¿no? De que los mirciantes se hacen, ¿no? Entonces, obviamente, ya sea para madera, para casa, es decir, es un elemento, digamos, muy preciado. Por eso probablemente es el interés, ¿no? Pero obviamente aquí creo que falta mucho lo que es educación ambiental, ¿no? Como dice, para poner un área de conservación de cualquier tipo o para convencer al poblador local de que debe cuidar, falta mucho de educación ambiental, ¿no? Es decir, no es pues ir a un lugar e imponer una ley de acá, ya no pasas porque este es ahora parque o es reserva nacional, sin involucrar a la población local. Yo creo que falta mucho de educación ambiental. No sé si es invisibilidad, yo creo que es más bien una combinación de necesidad de madera versus, digamos, conservación, ¿no? Una de las cosas que vemos en nuestros Andes, especialmente en Callejón de Huaylas, es que la vegetación natural siendo reemplazada por eucaliptos, por pinos y otros productos, que es otro también que introducción nativas, la reforestación, digamos, mal hecha. Esto yo lo he escuchado, por ejemplo, de gente que trabaja con Polilepis, ¿no? Ah, vamos a mover Polilepis de un lugar a otro sin saber si realmente es la especie que debe, digamos, estar en ese lugar. En Ecuador ya hay casos de, digamos, de cruzamientos con una especie, ellos serán endémicos y comienzan a malograr la diversidad genética del lugar. Yo creo que es mucho mezclado con necesidad. ¿Cómo decirle a un poblador que no tale un árbol que está cerca si lo necesita para madera o para techar su casa? Entonces, pero si tenemos opciones probablemente de ser conscientes, ¿no? Otro caso es pues que a veces solo cosechamos, no sembramos, ¿no? Yo tengo un molle que me sirve, debería preocuparme de ir sembrando nuevos molles o nuevas taras para tener en el futuro, ¿no? Entonces creo que es también eso, ¿no? Es lo que pasa también con especies vulnerables, en el caso de las plantas medicinales. La gente va a los mercados y va
a las áreas naturales se extrae en grandes cantidades, pero no se está preocupando que está agotando el recurso. Y allí, pues, las autoridades o la educación tiene mucho que ver para conservar. Sí, yo creo que en ese punto es clave un buen convencimiento de la población local de que debe cuidar, porque si no, en el futuro ya no tendrá más bosques o no tendrá más árboles y plantas medicinales, ¿no? Gracias, José. Bien, profesores, estamos cerca de concluir ya. Hemos dado respuesta a ustedes a las preguntas que habían formulado el grupo. Tal vez tendrá, no sé, tal vez Rodolfo o el profesor Asunción podrían contestar por lo menos una o dos preguntas de los chicos que están acá, que hicieron preguntas. Bueno, a Les ver, pregunto. claro. Ya, Mucho. bueno, hay una que me parece casi la que ya se formuló acá, que dice, ¿qué grupo taxonómico va que no tenga quien lo estudie, que sea primordial para conocer y estudiar? Ya lo hablamos de eso. Y acá hay Ana Lucía, ¿qué libro recomendaría para quienes se inician en la taxonomía y botánica? A ver, sí, a ver, fíjese, le cuento una anécdota. Yo estudié todos los libros, yo creo que pueden ayudar, todos en general. Y yo empecé digamos, mi experiencia en botánica sistemática en un libro que se llama, de Milán Dimitri, se llama La Enciclopedia de Agricultura y Jardinería de la Argentina. Y yo empecé a estudiar ahí, porque las familias son las mismas. Muchos de los géneros son los mismos que están allá y ya están en Perú. Entonces, cualquier libro será bueno. Hay algunos que serán más específicos que otros, pero dependiendo del grupo que quiere estudiar. Pero si quiere hacer, digamos, trabajar en general en botánica, aprender de botánica, pues todos los libros son buenos. Sí, yo no tengo pues mayores, digamos, preferencias por estudiar un libro, pero si quiere, digamos, un grupo en particular, ¿no? Si quiere orquídeas, por ejemplo, bueno, estudie en los ícones. Si quiere estudiar poáceas, hay los libros del doctor Tobar, ¿sí? Entonces, si quiere estudiar fitogeografía, bueno, están los libros del doctor Asunción. Entonces, dependiendo qué campo quiere, me parece a mí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo le recomendaría a cualquier estudiante que agarre su libro de Strasburger o de Gola, ¿no? Los tradicionales libros de botánica. Es decir, como profesor universitario ya de tantísimos años, es cualquier libro serio sobre morfología, ecología, es útil, ¿no? Si no me formé bien, es difícil recomendarle ya, pues léete algún libro de sistemática si no tienes cualquier libro de botánica, repito, nosotros estudiamos con Strasburger, botánica de Gola. Cuando entramos a la universidad ya estaban los libros del doctor Ferreira sobre monocotiledonias, dicotiledonias, ¿no? Al igual que Rodolfo, yo recomendaría, por ejemplo, un libro argentino, ¿no? Flora de la provincia de Buenos Aires. Algo que nos falta, ¿no? Es decir, floras amplias que agrupan o que incluyen desde helechos hasta todas las plantas superiores. Lo interesante de estos libros es que tienen claves, es decir, para mí, el punto de entrada de alguien que se quiere formar en taxonomía es que sepa usar claves, interpretar claves, y no crea que la determinación botánica es un proceso de adivinación, ¿no? Digamos, en el museo, al servicio de determinación botánica, y dice, no, pero dígame solo el nombre, ¿no? Como si el nombre uno lo adivinara. El nombre es un proceso, el nombre se aprende o se llega después de un proceso de estudio. Entonces, lo que hay que entender es eso, ¿no? Que hay que aprender a usar herramientas. Buena descripción, buena ilustración, Rodolfo es maestro en eso. Aprender a usar claves, ¿no? Reconociendo que las claves sirven para una localidad. No hay ninguna clave, todavía no la hay, y si hubiera no sería útil, una clave mundial, ¿no es cierto? Las claves son válidos para los lugares, entonces, pero tenemos que aprender a usar claves.
Entonces, para mí, una buena formación básica en morfología, obviamente conocimientos de ecología y todas las ciencias auxiliares, ya luego libros así de formación inicial, como el que comento, ¿no? La flora de la buena de la provincia de Buenos Aires de Ángel Cabrera y sus colaboradores, son útiles, son libros viejitos, pero ahí tienes claves, te separa los grupos, te separa los helechos, las monocotiledóneas, y en cada grupo te forma, digamos, grupos bajo caracteres comunes. Entonces, eso sirve para primero aprender a usar claves, interpretar claves, y es, pues, sí, cualquier libro que esté escrito con seriedad es útil y hay que valorarlo. Gracias, José. Hay una pregunta. Sí. José, como para complementar lo que decía el doctor Cano, era que sí, las claves, pues es una herramienta, es una herramienta que te da la posibilidad de no solamente aprender de ver las plantas, porque uno aprende, la memoria es frágil, uno ve una planta aquí y mañana se olvida, o en 5 años se olvida, pero si uno aprende a usar las claves, ya tienes la herramienta científica para en cualquier parte que estés, digamos, por ejemplo, si es una clave restringida a Perú, bueno, en cualquier parte de Perú que estés, te va a funcionar. Claro, hay muchas claves que son muy específicas, digamos, para localidades, desde luego, eso hay que tener en cuenta. Y otra cosa también que sería bueno también insertar en esta parte, la buena interpretación de una clave, mucho depende también de cuán bueno es una persona para construir las claves. O sea, una persona aprende a usar claves construyéndolas. Hagan ejemplos, por ejemplo, en la docencia, digamos, yo no sé si lo hacen, pero yo no tuve la suerte, digamos, de tener maestros que me enseñaran a, a construir las claves. Construir claves, eso, una vez que uno sabe construir claves, manejarlas era sumamente sencillo. Gracias. Bien, tenemos otra pregunta de David Canelo o Camelo. ¿Cómo está el conocimiento en el Perú acerca de los helechos? Profesor Cano. Sí, doctor Bueno, Cano. tenemos la suerte de por lo menos tener una especialista que ya toda su trayectoria lo ha dedicado, que es la doctora Blanca León, ¿no? Que es la especialista, podemos decir, nacional en helechos, la que más conoce, con mayor énfasis en colicoviáceas. Siempre los helechos son un grupo interesante, ¿no? Hay mucha gente que se interesa, pero que el interés a veces se desvanece. Yo creo que hay un buen nivel de avance, ya el número de especies conocidas para el Perú se ha incrementado notablemente, pero allí también, ¿no? Allí, así como en las plantas superiores, en los helechos es mucho, ¿no? A veces agarran a un fronde y le llevan, no sirve, tiene que tener el rizoma, ¿no? No se colecta el rizoma o no se anotan los caracteres de las escamas. Imagínense, a ese nivel estamos. Yo creo que es un grupo que aún debe dar mucho más de diversidad, pero digo, hay una sola persona, digamos, dedicada casi tiempo completo a eso y con estudios que han sido, digamos, más esporádicos como tesis, pero que, como decía Rodolfo, en alguna parte no siempre se continúa porque la gente hace la tesis y tiene que trabajar prácticamente en lo que sea, ¿no? Allí también yo creo que para no desanimar, más bien para estimular a los jóvenes, podríamos decir que actualmente estamos en una posición, o ustedes están en una posición mejor que hace 10 o 15 años, ¿no? De hace 10 o 15 años, cuando uno decía en casa, voy a ser biólogo, te preguntaban de qué vas a vivir, ¿no es cierto? Y encima, si decías, voy a ser botánico, peor, ¿no? Que vas a vender hierba. O sea, a mí me decían, ay, ¿qué dice? O el botario o el jardinero, ¿no? Entonces, pero en las actuales circunstancias, o el molientero, dice acá. Pero en las actuales circunstancias, y yo creo que el escenario ha cambiado, ¿no? En las épocas de los grandes proyectos, por ejemplo, de infraestructura o minería, los botánicos y los zoólogos comenzaron a ser muy requeridos para estudios de impacto ambiental y línea de base, que aún continúa, ¿no? Aunque ha bajado bastante, pero hay. Entonces, en términos de laborales, creo que hay mayor demanda.
Entonces, no se desanimen, la cosa es, primero, seguir, como se dice, la vocación, perseverar en la vocación, que las digamos, oportunidades laborales van a presentarse. Probablemente lo que nos falta mucho es, como siempre se ha dicho, centros de investigación, ¿no? Solo algunas universidades hacen investigación en botánica o en ciencias forestales y pues ojalá que hubieran en muchos lugares centros como el IAP, ¿no? Centros en diferentes regiones del país dedicados a investigación en flora o en sus recursos vegetales. Creo que por allí pasa un poco de nuestras deficiencias, ¿no? Son pocos la gente que, la academia, solo la academia está un poco interesada y no todos en la academia hacen obviamente botánica, ¿no? Entonces, eso sería un comentario que quería adicionar. Gracias. ¿Hay algún comentario, Rodolfo, sobre el No, hecho? para nada, sí, conozco bien el trabajo de la doctora Blanca León y creo que es el mayor y mejor referente que tenemos a los trabajos que se hacen en el hecho en nuestro país. Y sí, hay, no solamente en el hecho, pero en todos los otros campos hay mucho para hacer. ¿Está avanzado los estudios en el hecho? Sí, pero falta. Gracias. Bien, una pregunta para Rodolfo. ¿Qué consideraciones se debe tener antes de iniciar el estudio de flora de una localidad, distrito, provincia o región? Bien, primero tendríamos que ver una cosa importante cuando uno empieza, bueno, formula su proyecto, consigue su dinero, sí, de acuerdo, pero una de las primeras cosas que lo tiene bien bonito hecho, tiene que pensar en una autorización de investigación. Sí, eso es sumamente importante, ya sea dentro o fuera de áreas protegidas, la investigación está regularizada, tanto por el CERFOR o por el CERNAM. Entonces, si nuestro distrito o nuestra provincia que queremos estudiar, que queremos hacer la flora, y ya tenemos el dinero, para mí el dinero, las fuentes financieras, es tal vez las ganas, todos tenemos ganas para hacer el trabajo, pero los fondos son sumamente importantes. Pero si ya tenemos eso, los pensemos en los permisos de investigación. Luego de los permisos de investigación, tenemos que pensar en la organización también, o la institución o universidad o lo que sea nuestro respaldo científico. Sí, porque, por ejemplo, si uno no tiene respaldo científico de un museo, de un herbario, ¿qué va a hacer con sus platas? ¿A dónde los va a llevar? Sí. Entonces, ¿dónde va a depositar ese material biológico? Entonces, ya, y la experiencia en la colección uno lo va adquiriendo, la experiencia en la redacción, digamos, en la descripción, lo va adquiriendo, con un poco de experiencia está todo. Pero fondos, permisos y el respaldo científico para mí es sumamente importante. Gracias. La última pregunta. Bueno, hay varios saludos para el profesor Asunción, para Rodolfo Vázquez, de parte de los participantes. Eh, la pregunta es la siguiente, tal vez para los dos, para Rodolfo y para el profesor Asunción. Eh, a ver, ¿qué creen que haga falta? ¿Qué creen que haga falta para que más estudiantes peruanos se interesen en la taxonomía? Profesor Cano. Pregunta difícil, ¿no? Probablemente recursos para investigación, ¿no? Como en algún momento yo dije, y yo puedo disponer, la universidad pudiera disponer de fondos para decir, bueno, chicos, hay 5.000 o 10.000 soles para que ustedes hagan un determinado estudio con componente taxonómica, lo va a ver, ¿no? Entonces, pero si yo le digo, estudiame tal grupo, pero no le ofrezco nada, va a ser difícil. Entonces, como siempre se dijo, una de las cosas que dijo Rodolfo, primero es el recurso, ¿no? Es decir, las ganas las tenemos, pero faltan los recursos. Allí vi una pregunta a los que nos están saludando, agradecerles de Alexander también.
sí falta gente, obviamente que falta gente. No, quisiéramos tener más taxónomos o más botánicos en general, pero eso ya no depende, digamos, de la voluntad, ¿no? Primero es vocación, luego es lo que estamos diciendo, posibilidades de trabajo, posibilidades de investigación y los recursos. Entonces, de necesitar, lo necesitamos, ¿no? Como si contáramos, si buscáramos especialistas. Y eso también me lleva a decir, ¿cuántos botánicos hay? Alrededor, digamos, 200 botánicos en la actualidad, si números más, números menos. De los 200, ¿cuántos llamados especialistas hay? ¿Serán 20 o 30? Entonces, con 20 o 30 no podemos estudiar en detalle la flora peruana. Entonces, siempre habrá necesidad de botánicos especialistas en grupos botánicos, como es mi caso, más dedicados a la exploración en general, en florística, o botánicos, digamos, más por el lado de la ecología, ¿no? O la genética, inclusive, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que es falta. ¿Cómo lo incrementamos? No es, pues, varita mágica. Tiene que ser, digamos, una serie, una suma de factores, comenzando por una política universitaria, una política estatal que incentive el estudio, ¿no? Que por lo menos le des al estudiante posibilidades de financiar una tesis, de tener una beca, y bueno, a partir de allí ya depende de cada uno, ¿no? Gracias. Rodolfo, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita o qué falta para que más estudiantes peruanos se interesen en la taxonomía? Bueno, pues yo no soy profesor, pero igual tengo la misma, o sea, no tengo estudiantes formalmente, ¿no? Entonces, pero sí, de vez en cuando hemos tenido también estudiantes que llegan a nosotros buscando temas de tesis o que si quieren trabajar en tal o cual grupo. Y ahí regresamos al mismo punto. La gente hay, hay gente interesada. Nosotros cada año ofrecemos estos cursos, ofrecemos 10 o 12 becas y se presentan 60, 70 chicos, ¿ves? Sí, el año pasado, por ejemplo, eso fue algo, no el año pasado, el anteaño pasado, fue algo inusual para nosotros. Solo de la agraria teníamos 22 estudiantes buscando que teníamos solamente una plaza para la agraria. Entonces, imagínense, hay 22 posibles estudiantes que quieren hacer ciencia, porque es en botánica o geología. Y, y la oportunidad es una para ellos. Y de los 70 aplicaciones que recibimos, las oportunidades son para 10. Entonces, ¿qué falta? Fondos. Si yo pudiera ofrecer los cursos, nuestros cursos que tenemos son cada 2 meses. Si pudiéramos ofrecer cursos todo el año, 2 meses, podríamos ayudar a toda esa gente a decidirse qué hacer, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchos estudiantes interesados en botánica, hay muchos, solo que no hay la oportunidad, no hay los fondos. Eso a mí, digamos, me duele un poco no poder ofrecer más, pero yo no creo que, digamos, que debemos hacer más para tener más estudiantes en botánica o más personas interesadas en botánica. Nosotros hemos tenido, como tú sabes, José Luis, hemos tenido muchas personas que siguen en botánica, siguen interesados en botánica. Igual, yo sé que también el doctor Asunción Cano tiene varios estudiantes y muchos, digamos, que son muy buenos, que quieren seguir en botánica, pero a veces la oportunidad no se da. Sí. Gracias. José, si me permites, por ahí vi una preguntita que probablemente hemos hablado básicamente de plantas vasculares, ¿no? Alguien preguntaba la importancia de estudiar helechos o, digamos, líquenes. Obviamente, es decir, si nos quejamos de que en plantas vasculares, o ya las llamadas plantas superiores, hay mucho por conocer, imagínense que hay en las llamadas plantas no vasculares, ¿no? Musgos, recién tenemos al menos en San Marcos un grupo, un par de colegas, la profesora Opiso, estudiando musgos y con otro estudiante, 2 estudiantes más, y hay un núcleo estudiando. Pero en líquenes, puedo decir casi como
como Fernando, yo lo descubrí. Uno de los pocos que estudia líquenes es Ángel Ramírez, ¿no? Que se inició conmigo en el estudio de los líquenes y ha persistido. Es uno de los que por lo menos conoce bien. Obviamente los líquenes son un componente ecosistémico importante, que hay que conocerlo, pero conocemos poco. Entonces, seguimos sumando. Hay mucho que estudiar, hay mucho que hacer. Lo que falta creo que es que hayan políticas que incentiven investigación, que apoyen investigación. Como dice Rodolfo, alumnos hay. Yo en mi grupo de investigación tengo más de 20 estudiantes, que han sido mis estudiantes, de los cuales ya tengo doctores, tengo magísteres, algunos comenzantes. O sea, interés hay. La cosa es que podamos ayudarlos a seguir creciendo en la investigación. Y también yo creo que en este caso aprovechar este tipo de foros es importante. También es importante mantenernos comunicados, ¿no? Ahora la comunicación es tan frecuente y lo aprovecharía para invitar a los que nos oyen a unirnos. Yo soy vicepresidente de la Asociación para la Botánica en Perú, que es una especie de heredera de la antigua Sociedad Peruana de Botánica. Entonces, necesitamos también formar, digamos, ámbitos donde podamos compartir conocimiento, compartir simplemente oportunidades o finalmente socializar. Así que si se animan, los esperamos en la Asociación para Botánica en Perú. Gracias. Sí, solo para complementar lo que estuvo comentando Rodolfo, si bien es cierto, hay limitaciones de los estudiantes que empiezan a dar sus pasos en botánica y que ya no hay una oportunidad más, ¿no? Yo también pienso de que los colegas que están aquí presentes y que tienen interés de realizar estudios en plantas, eh, también hay la posibilidad de tocar puertas en el extranjero. Hay muchas universidades en el extranjero que ofrecen becas para estudiar una maestría o un doctorado en ecología o en plantas. Solamente es cuestión de tocar esa puerta y también el Perú está haciendo mucho esfuerzo en la capacitación para ya sean biólogos o forestales o de otras especialidades o de otras profesiones para estudiar el posgrado en el extranjero. Entonces solamente es cuestión de tocar esas puertas y desarrollar su especialidad. Bien, yo creo que con esas preguntas como que ya estamos cerrando este evento y agradezco infinitamente a Rodolfo Vázquez, al profesor Asunción Cano, que nos han dado su tiempo. Yo sé que ellos son hombres completamente entregados a su trabajo y con mucho trabajo pendiente por resolver y nos han dado estas casi 2 horas de conversación y espero que los estudiantes que han participado en esta reunión, también los profesionales, han podido por lo menos tener algunas respuestas, algunas preguntas que cuando éramos estudiantes queríamos escuchar. Nuevamente quiero agradecer a Rodolfo Vázquez y al profesor Asunción Cano por la oportunidad que nos han dado de escucharlos y a todos los participantes por estar aquí en esta convocatoria. Además, invitarles también a todos los participantes de esta reunión, que el día 27 a las 4 de la tarde vamos a tener también otro conversatorio de cómo iniciarse en los estudios de la biodiversidad, pero en esta oportunidad vamos a invitar a 3 expertos en aves, al doctor Tomás Balki, al Fernando Angulo, ingeniero maestro en ciencia, y el biólogo Antonio García Bravo. Entonces, el 27 les invitamos también para participar de esa reunión. Espero que este conversatorio haya sido estimulador para ustedes y solamente quiero pedirles que prendan sus cámaras para despedirnos, hacernos el adiós y tomar la foto para la evidencia de que estamos haciendo la actividad. Okay. Listo, jóvenes, prendan sus cámaras para el adiós. ¿Eh? No lo veo. Listo, Bueno, jóvenes, ahí va la foto. Ahí va la ya. foto. Chao, 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 chao.
Chao, Quedó. gracias. Chao, hasta otra oportunidad. Cuídense. Listo. Hasta luego, doctores, cuídense. Gracias. Rodolfo. Gracias a ustedes, Gracias. profesores. Gracias. 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 Chao, Ah, gracias. un placer. Un Nos vemos, placer. profe. Gracias. Hasta luego, Asunción. Nos vemos otro Chao, día. saludos a Chao. Rocío. Chao, Ya, gracias. igualmente a Isabel también. Hasta luego. Ok, te está escuchando, ok. Chao, nos Sí, vemos. ok. Aquí está. Gracias. Saludos y feliz Navidad, profesora Isabel. Bien, Rocío, cariño. Profesor Ya, Rodolfo, gracias, discúlpeme una pregunta. Claro. ¿Cómo busco su trabajo como ilustrador? Realmente es un campo apasionante y pues así también se inician muchos botánicos y se aprenden muchos caracteres. Obvio, sí. Hay un libro que se llama Woody Plants de Al Gentry. Y ahí Gentry. hice donde hice la mayor cantidad de dibujos. Ok, Ajá. Adiós. gracias. Gracias, profe. Gracias por nada, sí. Un placer. Cuídense todos. Hasta luego.